la vida 97.7. Juan Carlos Moraima y Fernán. Bueno, en breve tenemos a nuestra amiga Lorel Quiles con Adoración Backstage. Pero a continuación tenemos a nuestro amigo, le llaman el profeta de la tecnología. ¿Por qué será? Profeta, ¿por qué será? Porque lo que viene diciendo está pasando. Eso es así. Alex Ochar, bienvenido. Fuerte el aplauso. Que se sienta. Gracias, buenos días. Oye, cada vez se oye mejor. Bro, Sí, parece que estás aquí en el estudio de la U. Oye, ¿verdad? ¿Cómo te estás, Alex? Tacho. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegramos. Igual. Mira, esta semana están pasando cosas súper interesantes, siguen pasando cosas interesantes en el área de la tecnología, y lo más interesante de lo interesante que está pasando desapercibido. Ajá. Ok, ¿sí? desapercibido, por debajo del radar. Uy. Mira, una empresa que se llama Qualcomm, una empresa muy famosa que hace manufactura procesadores y tecnología para celulares, para conexión celular, presentó ayer un sistema que vamos a estar hablando de eso ahora, pero normalmente, si la situación no estuviera pasando lo que está pasando en el mundo actualmente, esto hubiera sido un evento con bombos y platillos en una de las convenciones de tecnología y hubiera sido cubierto por todos los medios. Ajá. Pero, como hay una situación, la pandemia, pues simplemente fue una presentación virtual por invitación a ciertas compañías y se mencionó en los medios. Pero mira qué importante es lo que presentaron. Ajá. Ellos presentaron ayer el primer procesador dedicado para robótica comercial, industrial y comercial. Perdón, para consumo. Ok. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Este es el cerebro de un robot. El chip se llama el QRV5165, tiene conexión a celular 5G y adicional tiene unas capacidades extraordinarias de inteligencia artificial, de sensores de visión, audición y cómputo y procesamiento para un ecosistema que incluye robótica completa, uso militar, desde militar hasta comercial. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la película Terminator 2, en donde ellos están hablando de cómo todo avanzó por una pieza de un procesador que se quedó en la película del número 1. El cantito de procesador. Pues ahora tenemos el procesador completo. Ok. Esto abre las posibilidades a que miles de compañías comiencen a manufacturar robots. ¿Se acuerdan cuando hace años hubo una fiebre en donde todo el mundo estaba haciendo computadoras en la casa? Claro que sí. Eso se dio porque estaban las piezas disponibles. Bien. Lo mismo va a ocurrir ahora. Hasta ahora, hacer un robot es una cosa bien complicada, que solamente con piezas manufacturadas desde cero era que se podía hacer. Pero ahora están permitiendo, con este nuevo avance y esta disponibilidad de piezas tan avanzadas como esta, permiten que cualquier pequeña compañía o incluso individuos en la casa comiencen a manufacturar y a diseñar robots para diferentes funciones. Ok. A esto le añadimos que está conectado a 5G para entonces poder actualizarse en tiempo real y tener todavía muchísima más capacidad, porque no estás limitada a las especificaciones, del procesador en sí, sino que tiene lo que se llama machine learning, que es aprendizaje de máquina, y puede auto-upgrade o auto-mejorarse a cada momento este robot que tú vas a estar creando. Va aprendiendo, como uno dice. Alex, eso que estás diciendo me da la impresión de que puede ser un poco peligroso, porque hay gente bien inteligente que conoce de electrónica, y si tiene las partes para montar un robot, y es un robot obviamente que va a ser inteligente, depende el nivel de partes avanzadas que estén disponibles para tú montar tu propio robot, se presta para
no sé, para que gente creativa e inteligente monte un robot para unos propósitos particulares que puede ser peligroso. ¿Estás de acuerdo o no? Definitivamente, ese es uno de los problemas que existen, que no hay regulaciones todavía, y yo pudiera hacer un robot que fuera literalmente un Terminator. Exacto. Que tenga la capacidad de utilizar un arma de fuego o de llevar una bomba Ujú. o de moverse y atacar a alguien. O sea, hay tantas posibilidades con esto que tenemos ahora, con esta capacidad tecnológica. Sin embargo, no están las regulaciones. Las autoridades se están moviendo atrás de lo que la tecnología se está meneando. La tecnología va mucho más rápido que lo que ellos entienden. Y es frustrante porque a veces tú los oyes, a las personas que se encargan de crear las leyes, tú los oyes y tú dices que no tenemos break porque ellos están tan obsoletos, algunos de ellos, Ujú, que no entienden ni lo que estamos hablando. ujú. Voy a tirar una cifra aquí para que ustedes tengan referencia de qué tan avanzada es esta tecnología que estoy mencionando. A ver. Luego la vamos a comparar con algo que pasó. Ok. Este aparatito que acaban de presentar tiene la capacidad de procesar 15 terras por segundo. 15 terras de operaciones por segundo. Eso es que en un segundo ella puede calcular 15 trillones de operaciones de sí o no, que es binario, en un segundo. Wow. Y tiene la capacidad de tener, de computar hasta 7 cámaras a la vez para 2 gigapíxeles, que eso es un montonzote por segundo también. Alex, Ahí. ahora que tú dices eso, en la misma línea que tú estás hablando, vi un video de Elon Musk dando una conferencia. A mí me dio la impresión, no estaba seguro, pero parecía Dubái porque toda su audiencia era de árabes con el manto, en un hotel bien bonito. Y él estaba diciendo que lo más que amenaza a la humanidad ya en este momento y de forma inminente no son las armas nucleares, sino la inteligencia artificial con los robots. Que esa era la peor amenaza que enfrenta ahora la raza humana. No las bombas nucleares, sino Inminente. la inteligencia artificial. Inteligencia artificial, porque no está regulada y cada cual lo está haciendo por su lado. Pero sigue siendo controlada y manipulada por el hombre. No, porque el problema es que cuando hablamos de inteligencia artificial, que lo habíamos hablado en la sesión pasada, la definición correcta es programación que se autoprograma. Okay. Y uno de los problemas que está pasando, y por eso es la alerta, es que están utilizando la nube para poder mejorar esa tecnología. Y una vez está en la nube, no hay cómo apagarlo. Ujú. O sea, lo que vimos en Terminator es la ruta en la Exactamente. que vamos. Qué fuerte. Exactamente. La máquina es autónoma porque se convierte en mucho más inteligente que nosotros. Correcto. Y no es una máquina que tú puedas desenchufar, porque no es una máquina física, es la programación, es la máquina. Ujú, ujú. Okay. Qué fuerte. Y esa programación controla otras máquinas a través de la tecnología 5G. Por ejemplo, este robot que estamos mencionando, esta tecnología nueva, lo grande que tiene, lo diferente que tiene es que aparte de la capacidad, ahora estoy conectado a través de 5G y tengo control remoto inmediato, instantáneo. Ahora yo puedo ver las 5 cámaras y tengo un robot que yo puedo manipular desde cualquier parte del mundo y hacer lo que yo quiera con este robot, que tiene unas capacidades extraordinarias. Y digo robot porque todavía no está hecho, este es el cerebro, pero tiene las capacidades de menear brazos, ruedas, tomar decisiones, hacer lo que tú quieras. Este es el cerebro de la máquina. Y lo presentaron ayer sin bombos y platillos. Sin bombo ni platillo por lo que está sucediendo o aprovechando lo que está sucediendo. No sabemos, pero la casualidad es que esto se presentó ayer y solamente la gente que está pendiente a esto sabe qué pasó. Ok. Ok, bien. Inmediatamente muchas de las compañías más reconocidas Ajá. dijeron que van a utilizar esta plataforma porque es tan avanzada que ellos mismos dicen, wow, esto es mejor que lo que nosotros estábamos usando. Permite hacer robots. Mira esto,
Ok. Para uso personal, un robot que te cueste $200, tú lo puedes utilizar con este aparato, con este aditamento. O un robot de $2 millones, también puede utilizar este aparato. Así de grande es la brecha de uso. Le digo que quiero tomar café, va y me lo prepara y me lo trae. Café es sencillo, café es ir a un sitio específico y virar para atrás. Estamos hablando de inteligencia artificial. O sea que me Estamos da el hablando paquete completo. de controlar drones, estamos hablando de tomar decisiones básicas, estamos hablando de mejorar el funcionamiento, estamos hablando de guiar tu automóvil. Oh, wow. Ok. Estamos hablando de otra, estamos entrando a otra fase cuando hablamos de procesadores de computadora. Esto es otra liga, esto es otra cosa, y pasó, ayer lo presentaron sin bombos y platillos. Eso es tecnología disponible ya ahora. Ya, 100 compañías de robótica, 100, no una ni dos, 100 compañías de robótica, incluyendo la compañía que está haciendo el helicóptero que van a utilizar en Marte cuando la NASA llegue. 100 tecnologías dijeron, vamos a utilizar esta nueva plataforma porque es así de avanzada. Interesante saliendo por cosas. demás lo que tenemos. Así es. O sea, el narco va a tener un ejército de soldados cuando quiera. Ahora mismo todo el mundo lo que está diciendo es, finalmente nos resolvieron el problema. ¿Cómo piensa? Ahora yo puedo agarrar este cerebro y decirle lo que yo quiero que haga. Exacto. Pero lo más Por difícil, eso digo. que era cómo hago que tome decisiones y piense y se conecte al internet, ya me lo resolvieron. Cada vez nos necesitan menos a los seres humanos. Me acuerda también la película de Will Smith, iRobot era. iRobot se llamaba esa. Espectacular también. O sea, lo que tú me estás diciendo es iRobot también. Lo más interesante de esto es que esta es la presentación de un producto para el consumo, por decirlo así. Yo no quiero imaginar lo que están haciendo a nivel militar. Ajá, ajá. Estados Unidos y otros países, porque en este caso estamos hablando de una compañía americana que lo presentó al público de la forma correcta. Imagínate lo que están haciendo a escondidas Estados Unidos y otros países, porque todo el mundo está en esta carrera, O que ya tienen hecho y no lo sabemos. o que ya tienen hecho. O sea, Oh, santo Padre, Dios mío, nos necesitan menos cada vez más. Oye, Ay, señor. Alex, en ese sentido, ¿tú te atreverías a predecir, en el mejor sentido de la palabra, por ejemplo, en 5 años, el 2025, estaremos viviendo un mundo muy diferente al que conocemos hoy o no tanto? lo hemos mencionado en varias ocasiones, el mundo que vamos a ver en los próximos 5 a 10 años es completamente diferente, no solamente por los adelantos tecnológicos, sino por las diferentes necesidades que se están dando y las soluciones tan creativas, vamos a llamarle, que van a surgir. Te voy a dar un ejemplo específico. Sí. Hablamos de robots y los hablamos ahora mismo como malos, y a veces la gente dice, no, yo no voy a permitir que haya un robot en mi casa y no, eso no va a pasar y qué sé yo. Pero a la misma vez están ocurriendo pequeños adelantos y poco a poco nos vamos acostumbrando y le abrimos la puerta a esta tecnología. Ahora mismo hay un problema grave en los Estados Unidos, que es que los baby boomers ya están llegando a una edad en donde necesitan ayuda, cuidados diarios en la casa. Sí. Y no hay suficientes enfermeras, ni gente que los cuide por la noche, ni nada de eso. Bendito. Eso es un problema. Claro, claro. Una de las soluciones más accesibles es un robot que te cuide en la noche. Ay, no me digas eso. Que te consiga las medicinas, que te monitoree y tenga cámara para si te pasa algo pueda informarla a alguien. Sí, pero esa parte del calor humano, de... Por supuesto, el calor humano, quisiéramos que todo el mundo tuviera un ser humano al lado, una familia, Ujú. todo el mundo quisiera eso, pero no está disponible. Voy más, la solución hasta ahora, ¿cuál era? Pues lo llevamos a un asilo. Aún así. Ajá, ajá. ¿Qué ha ocurrido con los asilos y la pandemia? No, muchacho. No se puede enterar. O sea... Nadie quiere estar en un No, asilo no, no, ahora. no. Es Ajá. así. Ajá.
Así que la solución es, vamos otra vez a sacarlo de los asilos y vamos a tratar de buscar alguna forma de que tengan una vida Dito. independiente. ¿Cómo vamos a lograr eso? Un buen robot, no hay nada más, no hay nada mejor que un buen robot. Ajá, ajá. De hecho, eso es parecido a lo que parecía a lo que sucedía en la película de Ice Robot que mencionó Juan Carlos. La abuelita del personaje principal, Will Smith, tenía un robot en la casa. Es a donde vamos. A veces vemos las películas y lo vemos lejos, pero es para donde vamos porque son soluciones que realmente tienen una necesidad y una necesidad. Bueno, oye, Alex, esto lo hemos hablado antes, pero tú piensas que, o sea, los productores de estas películas tienen una imaginación lógica y llegan hasta ahí y pues, de casualidad, pues llega ese tipo de cosas. ¿Casualidad? ¿De verdad? ¿O cómo es? O sea, ¿qué viene primero? No se sabe si es la musa de unos o de otros, ¿verdad? O si le están dando detallitos para que nos vayan acostumbrando. ¿Sería Pero posible aquí, eso? Sí, yo creo que sí. Sí. Ocurre mucho. Voy a Sí, mencionar sí, otro ejemplo más. A Ahora ver. mismo, por la situación y por la política, hay una escasez de personas de trabajo para recoger agricultura. Puntos. Ajá. ¿Cuál es la solución? El robot. Robot. Un robot. No va a fallar, va a estar ahí desde las 5 de la mañana. Es más, 24 horas puede estar si quiere. Ujú. Y así por el estilo vamos a ver que hay un montón de soluciones que un robot ayudaría. Incluso esta película que era controversial y que uno decía que eso nunca va a pasar. ¿Te acuerdas de Robocop? Robocop. Claro que sí. Imagínate que ahora uno de los compañeros de los policías sea un robot que pueda grabar la situación, que pueda tomar decisiones para evitar que la situación aumente en agresividad, que pueda incluso informar y pedir ayuda. Wow, pero suena fantástico, pero eso puede ser bien peligroso, ¿me? Claro, y entonces, ¿dónde queda? Dios mío, el desempleo va a aumentar. El desempleo va a aumentar como quiera, eso no hay Sí. cómo detenerlo, eso lo hemos Sí. mencionado anteriormente. Uno de los problemas más graves que enfrenta ahora mismo la sociedad es que el desempleo se va a disparar, Ujú, ujú. porque la tecnología va a comenzar a desplazar a las personas. Eso no hay cómo evitarlo, la tecnología ya tiene esa capacidad y lo único que lo está evitando ahora mismo es que todavía no está completa la red 5G. Tan pronto la red 5G esté funcionando a capacidad, vamos a ver desplazamiento por todos lados de gente que no va a tener trabajo. Ay, ay, ay. Bueno, Alex, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar contigo. ¿Te parece? Perfecto. No te vayas. Tecnología al día. Eso Estamos es. con Alex Ochart.